¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy no tenemos las 5 del día y es que hoy Bolivia tiene nueva presidenta interina. Yanine Áñez asume la presidencia del país tras la renuncia de Evo Morales. Mientras al expresidente Morales se le otorga el asilo y llega a territorio mexicano después de un viaje muy complicado. Y el secretario general, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, asegura que sí hubo un golpe de Estado en Bolivia, que ocurrió el 20 de octubre, cuando se realizó, según dijo él, el fraude electoral que arrojó como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales. Y Evo Morales insiste en que al que le dieron el golpe fue a él. Muchas cosas que hablar, ¿no? Comenzamos entonces. Al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Concluevo Renuncia 2. El numeral es Concluevo Renuncia 2. Este es el segundo día desde que iniciamos esta segunda fase, por decirlo así, de alguna forma, lo que ocurre en Bolivia, la renuncia del expresidente Evo Morales. Numeral Concluevo Renuncia 2 es la etiqueta, por favor. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la etiqueta. Y ya, perdón, esa es la cuenta de Twitter, ya le dije la etiqueta. A ver, Bolivia está haciendo esfuerzos por alejarse de la incertidumbre, ¿no? El país, como le decía, tiene una nueva presidenta interina. Como acaban de ver, Yanine Áñez asumió el cargo hace apenas unas horas, en medio de una gran expectación mediática. Ella misma, usted lo escuchó, se comprometió a pacificar Bolivia. Pero ¿cómo es que llega Áñez a la presidencia si hasta hace poco era la segunda vicepresidenta del Senado? Se lo voy a explicar muy bien. Áñez asume amparándose en el artículo 169.1 de la Constitución de Bolivia. Este artículo establece el orden de sucesión en caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente del Estado. Se lo voy a repetir. Impedimento o ausencia definitiva del presidente del Estado, cosa que es pública y notoria, porque Evo Morales ha salido del país y ha solicitado asilo en México, mismo que ha sido concedido. Entonces, de acuerdo a la Constitución y bajo este artículo, el 169.1, determina que en tal situación correspondería al vicepresidente asumir la presidencia. Ojo, no hay vicepresidente tampoco. ¿Por qué no hay vicepresidente? Porque también se fue en el mismo avión al mismo país buscando asilo y se lo dieron. Así que en ausencia de este, debe asumir la presidenta del Senado. También renunció, entonces no puede asumir. ¿Quién le sigue entonces? El presidente de la Cámara de Diputados, pero también renunció. Así que de acuerdo al orden de sucesión y a falta de todos los cargos anteriores, se llega a Yanine Áñez, presidenta del Senado. Porque ahora aquí este es otro entramado. Presidenta del Senado. Primero tenía que ser presidenta del Senado. ¿Por qué asume como presidenta del Senado? Pues por falta de las figuras que encabezaban el Senado, que habían dimitido, renunciaron. Después de eso, entonces, presidenta del país. Sin embargo, la gobernabilidad es un tema que se cuestiona. ¿Por qué? Porque casi todos los ministros de las carteras del Estado han renunciado. También la gobernabilidad, porque
los diputados en la Cámara donde se iba a tratar la renuncia y el nombramiento del sustituto se suspendió. ¿Por qué? Por falta de quórum. Entonces es un tema de gobernabilidad. Los diputados del MAS, que son mayoría en ambas cámaras, no participaron del proceso. Entonces, fíjese usted, tiene casi toda la cartera de ministerios del gobierno renunciaron. Entonces, no tiene ministros, ¿no? Después está el legislativo. En el legislativo tampoco tiene mayoría. Y los que tienen mayoría no se presentan. ¿Cómo tener gobernabilidad? Entonces, así es como entra Áñez a la sede del gobierno, en un panorama sumamente complejo. Entra además con algo que llama mucho la atención, porque, de acuerdo a la Constitución, el Estado boliviano es laico. Y la ve usted ahí en mano con la Biblia, celebrando lo que ella definió como el regreso de la Biblia a Palacio, pero constitucionalmente es un Estado laico, ¿no? Un gesto que, bueno, es simbólico, dicen, llamó la atención, por supuesto, nos llamó la atención a muchos por el hecho de que la Constitución establece eso que le digo, en el artículo 4, el Estado es independiente de religión, es laico. Al margen de ese detalle, entre los principales cometidos de la presidenta interina está la formación de su ejecutivo. Además, la convocatoria de nuevas elecciones lo más pronto posible, así lo dijo ella. Pero para eso primero tendrá que conseguir que la Asamblea Legislativa nombre a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Y aquí viene otra vez el tema de gobernabilidad. Se necesita un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Tiene que ser nombrado en el Legislativo. Y el Legislativo, la mayoría, que son los del MAS, no están. ¿Cómo hacerlo? Hay falta de quórum. Este martes la justicia de Bolivia dictó detención preventiva para tres de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Uno de ellos es su expresidenta María Eugenia Choque, quien fue imputada con 11 delitos, entre ellos electorales y de corrupción pública, presuntamente cometidos en el marco de las elecciones del 20 de octubre. Evo Morales conoció este desenlace ya desde México, a donde llegó este martes después de un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas que, según dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, era como un mapa de la política latinoamericana, ¿no? Por dónde podía pasar, por dónde no podía pasar, así lo definía Marcelo Ebrard cuando estaba explicando este periplo. Con ese eufemismo, Ebrard quiso decir que la salida de Morales de Bolivia no había sido fácil, no lo fue. Aquí vemos el momento en el que el exmandatario abandona el país en compañía del ex vicepresidente Álvaro García Linera, junto a miembros de la comitiva y simpatizantes. Parafraseando a Ebrard, llegar al destino fue un viaje, le digo, por la política latinoamericana. Así decía Ebrard, ¿no? Era un mapa de política latinoamericana con el avión mexicano de las Fuerzas Armadas mexicanas, donde iba Evo Morales y García Linera y otros más. Hubo muchos retrasos, por supuesto, problemas de autorizaciones de vuelo en espacio aéreo, permisos. Y desde allá ya que llegó a México, Evo Morales no ha tardado en reaccionar a los movimientos políticos en Bolivia. En su cuenta de Twitter escribió que la asunción de Áñez consuma, y cito, dice él, el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista, y continúa, se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia, sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la policía que reprimen al pueblo. Eso es lo que dice Evo Morales. Llama a lo ocurrido una autoproclamación que en su opinión atenta contra los artículos 161, 169 y 410 de la Constitución. Bolivia, dice Morales, sufre un asalto al poder del pueblo. Bueno, quiero agregar lo siguiente, ¿no? En respuesta a los señalamientos que hacía el expresidente Evo Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia reconoce la sucesión constitucional para que Yanine Áñez sea la nueva presidenta de Bolivia en el marco del artículo 169.1 de la Constitución Política del Estado. A través de un comunicado lo deja saber. Es el Tribunal Constitucional Plurinacional el que reconoce esta sucesión constitucional para que Yanine Áñez sea la nueva presidenta. Pero vamos con nuestra Kay Guerrero hasta Atlanta. Ahí nos tiene más detalles de todo esto en su reporte K.
¿Qué? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tremendo merequetengue en Latinoamérica, digo, por decirlo así muy coloquialmente, merequetengue, porque hay unos que sí apoyan a Evo diciendo que sí fue un golpe, hay otros que dicen, como Bolsonaro hace rato, el gobierno de Bolsonaro ya dijo, no hubo ningún golpe acá, ¿no? El caso es que ya el tema se sale de Bolivia y entonces ahora es la polémica internacional de quienes dicen que sí fue un golpe, quienes dicen que no fue un golpe, y los que dicen, como Almagro, que sí fue un golpe, pero que fue Evo el que lo dio. Cuéntanos un poco más. Ay, Fernando, esto lo hemos visto en muchas ocasiones en América Latina, pero Bolivia es un caso bastante único y la renuncia de Evo Morales, como tú bien lo decías, ha dado paso a una serie de interpretaciones jurídicas y constitucionales. El expresidente Evo Morales y sus seguidores alegan que se trata de un golpe de Estado, mientras que la oposición habla de un gobierno que de por sí era ilegítimo porque buscaba la reelección en contra de la Constitución y alegan que la renuncia es producto nada más y nada menos que de la presión social tras los señalamientos de fraude electoral, denuncias que hay que decirlo ya fueron respaldadas por la auditoría oficial de la Organización de Estados Americanos. Pero este debate de América Latina llegó hoy al pleno de la OEA. 15 países miembros, los tenemos allí en pantallas, emitieron una declaración en la que niegan que lo ocurrido en Bolivia se trate de un golpe de Estado. El comunicado representa a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, esto en representación del líder opositor Juan Guaidó. Este grupo también abogó, Fernando, por una convocatoria inmediata a las elecciones en Bolivia. Por otro lado, tenemos países como Nicaragua, México, Uruguay, también países del Caribe, quienes argumentaron que esto sí se trató de un golpe y que las fuerzas militares tuvieron un papel muy especial, dicen estos países. Pero el punto final en este debate lo puso el secretario general Luis Almagro. El secretario dijo que no fue golpe ni renuncia, sino un autogolpe originado el pasado 20 de octubre, día en que se llevaron a cabo los comicios presidenciales, cuando, dijo Almagro, el Tribunal Electoral Plurinacional de Bolivia intentó robarse las elecciones a favor de Evo Morales. Escuchemos. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes? Eso sí es volver a las peores épocas del hemisferio. Eso sí es absolutamente condenable e inadmisible. La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral, es de aquellos que lo cometieron. Fernando, allí está la declaración de Luis Almagro, una declaración contundente. El día que sale el reporte de la OEA, Evo Morales dijo que este informe tenía un tinte político, un índole político. Pero es importante recordar que fue el mismo expresidente Morales quien pidió esta auditoría y quien en Televisión Nacional dijo que este grupo de auditores estaba conformado por expertos electorales de varios países que tenían la más alta credibilidad. Los resultados de esa auditoría fueron el detonador de esta crisis, podemos decirlo así. El informe arrojó graves irregularidades, entre ellas fallas de seguridad en los sistemas de cómputo, manipulación al sistema de resultados preliminares que se conoce como el TREP en Bolivia, alteraciones físicas, actas falsificadas, transmisión de datos a servidores no autorizados, en fin, un sinnúmero de irregularidades, Fernando, que por eso dice no se puede refutar lo que está en este informe. Pero esto no acaba acá, las investigaciones, dijo el secretario Almagro, tienen que continuar y Fernando, escucha, aún quedan pendientes 250 denuncias que la OEA está investigando sobre el proceso electoral en Bolivia. Imagínate, 250 denuncias todavía que están siendo investigadas. ¿Sabes qué es lo increíble que hay aquí? Que mucha gente está obsesionada y enfocada en
cuestionar hoy la legitimidad, el proceso, el si fue un golpe o no, y se les olvida que el tema aquí debe ser cómo es que se intentó cometer este fraude, quiénes participaron de este fraude. No son nada más los vocales del Tribunal Electoral, no, hay más involucrados, hay que hacer la investigación. Pero hoy hay gente que quiere hablar de legitimidad, de golpe de Estado. ¿Y quién está cuestionando? Un robo de una elección avalado por la Organización de Estados Americanos, cuestionada por los bolivianos que no querían y no creían en una auditoría de la OEA. Nadie. Hay que tapar eso, hay que meterlo debajo de la alfombra. No hay que decir que hay un resultado de investigación de la OEA que todavía tiene 250 denuncias pendientes. ¿Dónde se pierde el foco? Para periodistas y para políticos, para los dos, ¿eh? Y no solamente esto eso, es gravísimo. Fernando, y no solamente eso, el reporte de la OEA, como lo decíamos hace un segundo, es el detonante de esta crisis, pero también yo creo que traer a colación el papel de las Fuerzas Armadas en la renuncia de Evo Morales es de cierta forma minimizar 3 semanas de protestas intensas que pedían la renuncia del presidente, que exigían que el presidente se fuera, no solamente porque habían estos señalamientos de fraude electoral, pero también porque hay que recordar que el presidente llegó a unas elecciones presidenciales cuando la Constitución no se lo permitía y este referéndum no fue aprobado. Entonces, todo es contexto. El caso de Bolivia es sumamente único y todo se trata de contexto. No podemos simplemente hablar de un lado o del otro, pero el reporte de la OEA no se nos puede olvidar, Fernando. Claro, es que vamos a basarnos en eso, vamos a basarnos en el reporte de la OEA, vamos a basarnos en el 21F, ¿no? En un referendo en el que se dijo no. Y después de eso, a pesar de eso, se alega que es un derecho humano. Pero bueno, la realidad aquí es que esta elección, hoy por hoy, es completamente cuestionada y descalificada por el organismo regional a quien le encargaron y con el que estuvo de acuerdo Evo Morales para hacer la auditoría. Exactamente. Cuando el resultado no le favorece, los acusa de tener una decisión política. Si el resultado hubiera sido a su favor, yo creo que hoy no estaríamos escuchando ninguna crítica a la OEA. Hay que decir las cosas como son. Sí. ¿No? Así lo y es. dejarnos de legitimidades y de golpes de Estado. No, aquí el fondo de toda esta porquería es una elección a todas luces, de acuerdo a la OEA, fraudulenta. Eso es lo que es. Hoy Bolivia no estaría como está si eso no se hubiera intentado. Y los responsables deberían ir ante la ley. Y Luis Almagro lo ha dejado claro. En un Estado de Derecho. Y Luis Almagro lo ha dejado muy claro. Luis Almagro... Y habrá dejado a muchos bolivianos con la boca abierta porque no creían en Luis Almagro y el que sonó fuerte y duro hoy fue él precisamente, el secretario general de la OEA. Así fue. Key Guerrero, perdóname mi pasión, pero tú sabes cómo soy para mi trabajo. No, se perdona todo. Gracias, Fernando. Gracias a ti, mi Key Guerrero, desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos con mi única y mi primera invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a Yanine Áñez, presidenta interina de Bolivia en vivo desde La Paz. Buenas noches, bienvenida. Fernando, buenas noches. Un saludo a mi país, un saludo al mundo entero. Encantada de poder estar con usted. Agradecerle muchísimo porque ha hecho la cobertura de todo lo que ha pasado en Bolivia durante estos últimos 20 días. Agradecerle a Gloria también porque ella ha estado en este trabajo que no ha sido fácil, sin duda alguna, pero aquí estamos con un resultado producto de la demanda social. Esto era lo que Bolivia quería, esto era lo que el país buscaba, la pacificación, el reencauzamiento de un Estado de Derecho, el respeto al voto del ciudadano boliviano. Y ese es el compromiso, Fernando, que yo he hecho con mi país. Este es un gobierno de transición, donde en primera instancia nosotros lo que vamos a hacer es elegir un Tribunal Supremo Electoral probo, con gente meritoria, que no tenga que estarle dando cuentas a un partido político de la manera más vergonzosa. Esto que está sucediendo en Bolivia no debería haber sucedido de la forma que se ha hecho, pero
Ha sido descarado el fraude que se ha montado y es por eso la necesidad de construir una garantía para que la sociedad boliviana tenga fe en que el proceso electoral se va a llevar adelante con personas que van a respetar el voto ciudadano. Y luego de haber elegido un nuevo tribunal electoral, lo que nosotros nos hemos comprometido en este proceso transitorio es obviamente de lo más pronto posible llamar a elecciones generales para que el pueblo boliviano tenga un presidente elegido por nosotros de manera democrática, no con impostura, no con engaño. En realidad, Fernando, lo que nosotros nos hemos sentido es tremendamente irrespetado porque nos han dado un golpe de... No nos han dado más bien un golpe de Estado, nos han dado 2 golpes de Estado. Primero, cuando Evo Morales nos hizo ir a un referéndum porque ellos tienen ese patrón de conducta de los socialistas del siglo XXI. Están en el poder y buscan los mecanismos para prorrogarse en el poder. Y como él maneja la institucionalidad democrática, la tiene sometida al poder político, nos llevó a un referéndum y para mala suerte suya, el referéndum lo perdió. En el referéndum le dijimos, don Evo Morales, usted tiene que respetar la Constitución. Usted puede ser elegido por un segundo mandato. Ese era su derecho, pero no por un tercero y tampoco por un cuarto. Y nosotros hemos ido cediendo a todas estas imposturas durante todo este tiempo. Y estas son las consecuencias porque acá hay un hartazgo de la sociedad. Hay un deseo imperioso que la decisión del pueblo sea tomada en cuenta. Por eso es que hubo este movimiento en las calles que fue cívico, que fue de los diferentes sectores, que fue de los jóvenes, que fue de todos los sectores de la sociedad. Nosotros como políticos evidentemente lo acompañamos, pero no buscábamos protagonismo porque con la madurez que a uno le da la experiencia, pues sí, entendimos que este era un reclamo ciudadano. Presidenta, déjeme preguntarle y escuchar su respuesta a lo que asegura el expresidente Evo Morales desde México, por supuesto. Dice que se autoproclamó presidenta del Senado, dice, y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo. Solo quiero dejar algo en claro para nuestra audiencia internacional y para aquellos que no lo entienden todavía y no lo tienen claro. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha reconocido la sucesión constitucional por la cual Yanine Áñez es la presidenta interina de Bolivia. En ese lado dejo la decisión y el reconocimiento del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué le dice usted a Evo Morales cuando dice que se autoproclamó presidenta del Senado? ¿Qué le dice? Fernando, don Evo Morales es un estafador de la democracia. Él a nosotros nos ha robado el voto ciudadano y estos son los resultados. Aquí lo que ha habido por necesidad, por urgencia, porque no queríamos ver más vandalismo en la calle, ha habido una sucesión constitucional avalada por el tribunal. Eso es lo más claro que ha podido suceder hoy día. Porque no podía haber ausencia de Estado. El vandalismo estaba en la calle. De una manera tremendamente malintencionada, Fernando, hubieron esta serie de renuncias con el propósito de causar ese vandalismo en la calle, ese desorden en la calle. Nosotros hicimos absolutamente todos los esfuerzos para que los parlamentarios del oficialismo puedan sesionar con nosotros para darle un mínimo de apego a la Constitución, porque esa era la demanda ciudadana, no era un capricho de la oposición. Y Fernando, se necesita ser muy mezquino, muy inhumano para ver cómo estaba sufriendo el pueblo boliviano, cómo estaba temeroso del vandalismo, quemando casas de ciudadanos, destruyendo las EPIs de los policías, lo que pasaba por su paso lo destruían movilidades, el transporte público con más de 30 movilidades destruidas aquí en la ciudad de La Paz. Ha sido muy dramático, ha sido muy triste y se necesita
no querer a su país el hecho de no hacer algo. Y la demanda de la sociedad era pacificar Bolivia. Nosotros hemos respondido a eso, nosotros hemos asumido ese reto porque no podemos estar indiferentes ante esta situación tan caótica en la que nos dejó el presidente Morales solamente por el hecho de querer prorrogarse en el poder. Si usted ve, los socialistas del siglo XXI, Fernando, tienen ese mismo patrón de conducta. Pues no le voy a discutir, al menos le puedo decir, algunos de ellos me queda perfectamente claro. Algunos de ellos, ahí están los hechos, ahí está la historia, no es mi opinión, está basado completamente en lo que conocemos de la historia latinoamericana. Presidenta, déjeme marcar una pausa, porque aquí hay algo muy importante que explicarle a la audiencia internacional y creo que a varios colegas. La decisión del por qué es usted ahora la presidenta interina de Bolivia no está basada en la renuncia de Evo Morales, está basada en el abandono del país. Y eso es una figura que está dentro de la Constitución. Y el abandono es público y notorio y es evidente porque ha pedido asilo en México. Eso es lo que, de acuerdo a la Constitución, hoy se decidió, por lo cual no era necesario el quórum para poder ser presidenta interina de Bolivia. Es lo que seguía de acuerdo a la Constitución. Por eso el Tribunal Constitucional Plurinacional está avalando esta sucesión. Hago una pausa, presidenta, y regreso para continuar hablando con usted. Le quiero agradecer, antes de ir a la pausa, el que pues haya tenido esta deferencia con un servidor y con este programa y con esta cadena de ser la primera entrevista que da un medio. Lo apreciamos mucho y lo agradecemos. Hago una pausa y regreso. Estoy hablando con la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, desde Bolivia. Estoy con la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, en vivo desde La Paz. Una reflexión muy interesante y gracias, a mí se me había pasado, me lo hace un amigo, Daniel Sobato. El Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional que reconoce la sucesión constitucional de la presidenta Yanine Áñez, es el mismo Tribunal Constitucional que habilitó las candidaturas del expresidente Evo Morales a la presidencia. Digo, por eso de que empiezan ahora, no, es que seguramente son de oposición. No, es un tribunal que avaló precisamente los deseos que en su momento tuvo el expresidente Morales. Presidenta, ¿han renunciado los ministros de Educación, Economía, Justicia, Hidrocarburos, Minería, Trabajo, Obras Públicas, Desarrollo Productivo, Planificación y Desarrollo, Cultura y Turismo, Medio Ambiente y Agua y Deportes? Oiga, ¿cómo va a gobernar? ¿Qué gobernabilidad puede tener cuando en el legislativo no hay quórum? ¿No? Y bueno, pensar en nombrar al nuevo tribunal electoral sin quórum. Y luego de entrada casi que no tiene ministerios o ministros para los ministerios. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo enfrentar esta gobernabilidad si es que la tiene en esta situación, no? Bueno, mire, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por recomponer lo que han dejado destruido, en el entendido de que es una etapa de transición. Evidentemente había una ausencia de Estado y eso fue lo que nos llevó a nosotros a tomar la decisión de usar la sucesión constitucional, porque don Evo Morales creo que no contaba con que el fraude del 20 de octubre sea tan público y tan descarado, que la OEA ha sido tan firme en su informe, porque nosotros también desconfiábamos de aquello. Pero creo de que él tampoco tomó en cuenta aquello, subestimó lo que podía haber sucedido por la seguridad que él tenía del manejo de la institución. Y cuando se vieron descubiertos, pues no quedaba otro, además de la demanda social que había y de la convulsión por ese robo descarado del voto ciudadano, pues decide irse, decide dejar el país, lo hizo por voluntad propia e instruye a todos los parlamentarios que podían sucederlo a que hagan lo propio. Los ministros también han renunciado todos, pero yo creo de que estos días va a ser para llenar esos espacios porque lo que necesitamos es gobernabilidad.
Si el movimiento al socialismo decide no participar en la conformación de un nuevo tribunal electoral capaz, meritorio, imparcial, sin ningún compromiso político, allá ellos y su conciencia. Eso lo dejan en deuda con el país. Pero nosotros lo que pretendemos hacer es llevar las cosas lo más transparente que se pueda, porque ya estamos cansados de que se burlen de los bolivianos. Y lo que queremos es llevar adelante lo más pronto posible, darle la paz a este país que ayer vivió momentos tan dramáticos y que uno no podía dar una orden, por más segunda vicepresidenta del Senado que fuera, porque no tenía la autoridad para hacerlo. Eso creo que me parece es tremendamente irresponsable del presidente Morales y de su gobierno, no importarle las consecuencias que hayan podido tener todo lo que ha sucedido y que ha podido incrementarse. Lo que ha habido es una necesidad imperiosa de reencauzarnos. Presidenta. Y esa es la dinámica que estamos haciendo ahora. Estamos en los primeros momentos del gobierno del interinato y sin duda que vamos a tener que trabajar muy fuerte a partir de las primeras horas de mañana para poder conformar un gabinete. Ese es el compromiso y esperemos lograrlo con la bendición de Dios, Fernando. Será, sí, porque la tiene difícil, la tiene muy difícil con el tema de los ministros, es algo súper complicado, sin duda alguna. Voy a marcar pausa, pero voy a dejar esto en la mesa. Usted se comprometió a pacificar el país. Y yo le quiero preguntar, ¿ya usted tuvo alguna reunión con las Fuerzas Armadas? ¿Ya hay alguna plática como mandataria interina? Sería la jefa, ¿no? La jefa de las Fuerzas Armadas. Quiero saber si ya se reunió con ellos, si ya habló con ellos, si ya habló con el alto mando y en qué quedaron. Porque la pacificación necesariamente en este momento, tiene que verse apoyada por las Fuerzas Armadas, al igual que la policía. Hago una pausa, regreso y escuchamos la respuesta de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en vivo desde La Paz. Gracias por su comunicación. Mis redes sociales a sus órdenes, @soyfdelrincón en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. En Instagram, F del Rincón. En Instagram, F del Rincón. Ahí los veo y los veo. Gracias, ya ven. Continuamos con Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia en vivo desde La Paz. Presidenta, usted se comprometió con la pacificación del país y le preguntaba, ¿ya habló con las Fuerzas Armadas para lograr este cometido? Sí, Fernando. De hecho, yo acabo de terminar una reunión con el alto mando militar. En este momento he interrumpido otra reunión con el mando policial para asistir a la entrevista. Lo que hemos sufrido ayer ha sido muy dramático. Yo estoy tremendamente agradecida con ellos por la intervención. El vandalismo en la ciudad de La Paz rebasó a las fuerzas policiales y no había una autoridad para que convoque a las Fuerzas Armadas a la calle a resguardar al ciudadano boliviano, pero sin embargo, pese a ello, salieron y generan demasiada tranquilidad a la ciudadanía solamente el hecho de verlos en las calles. Pero, Fernando, no deja de haber preocupación. No dejo de, como boliviana, sentir esa preocupación, ese desazón de ver que una persona que ha conducido este país por 15 años se porta de una manera tan inhumana. Tenemos información de que en Cochabamba, en el lugar de donde es don Evo Morales, están sucediendo actos tremendamente peligrosos y vandálicos. Creo de que esta es una medida como una represalia que viene del movimiento al socialismo. Y obviamente de que eso preocupa, eso duele. Nosotros hemos tenido la reunión y obviamente de que se están controlando las situaciones, pero lo que está sucediendo en Cochabamba, por la información que me llega, verdaderamente amerita otra atención especial, porque no puede ser estos actos tan vandálicos. Se entran, Fernando, a las casas a quemarlas, provocan a la gente, aterran a la gente en la calle.
por el simple hecho de que la sociedad boliviana quiere un nuevo gobierno. Oiga, Presidenta, ¿y se pusieron ya a sus órdenes? ¿Ya la reconocen como la presidenta interina de Bolivia? ¿Las Fuerzas Armadas la reconocen como la jefa de las Fuerzas Armadas? ¿Ya esto quedó asentado? ¿Así se lo dejaron saber? Es correcto, como capitán general. De hecho, el alto mando ha puesto a disposición sus cargos y en ese sentido yo tendría que tomar la decisión para ratificarlo o probablemente ya tener nuevos nombres para que ocupen esos cargos. Sin embargo, ellos ya han venido a la visita, estoy ahora con la policía, hay niveles de coordinación, hay mucho compromiso con la ciudadanía boliviana, porque el vandalismo y lo que está ocurriendo ahora realmente es preocupante. Voy a marcar pausa, Presidenta, si me lo permite. Regreso. Quisiera escuchar su opinión acerca de lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en darle asilo al ex presidente Evo Morales y al ex vicepresidente García Linera, claro, con otros acompañantes. Pero ¿qué opina? ¿Qué opina usted de que México haya recibido, cómo lo hizo? Y digo cómo lo hizo porque estuvo ahí Marcelo Ebrard, el canciller, que es el secretario de Relaciones Exteriores de México, para recibirlo, enviaron el avión, en fin, usted sabe toda la historia. ¿Qué opina de esto? ¿Tiene algún mensaje para el gobierno mexicano? La escucho después de la pausa. Es la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Ya venimos. Estamos de vuelta con Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia en Vivo desde La Paz. Me estaba diciendo su equipo que no es presidenta interina. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no le consideran interina? ¿Me puede explicar? Bueno, porque lo que ha habido ha sido una sucesión. En ese sentido, yo estoy ocupando el puesto que me corresponde. Y usted hacía referencia hace un momento del asilo político del presidente Morales que le había solicitado a México. El presidente Morales se fue porque quiso, porque no se atrevía a responderle al país. Ese fue un acto cobarde. El presidente Morales está ahora en México queriendo verse como una víctima y queriendo engañar al mundo entero, diciendo de que lo que hubo en Bolivia es un golpe. Eso es tan falso. Como fueron falsas las elecciones, los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Eso por el lado del expresidente Morales, pero por el lado del gobierno mexicano, ¿qué dice? A mí me da mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad, solamente por querer reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo, porque así son los socialistas. Utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder y después engañan a la gente, cooptan instituciones, se termina la institucionalidad democrática, pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder, y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros lo estamos lamentando ahora. Presidenta, quiero agradecerle muchísimo su tiempo, desearle en nombre de todos, o en el interés de todos los bolivianos, y creo que de la comunidad internacional en general, que se logre pacificar el país, que tenga suerte en este proceso que sin duda alguna ya es muy difícil
y agradecerle que haya confiado en un servidor en este programa para estar por primera vez ante la prensa internacional. Y como mexicano, le digo, bueno, los mexicanos no tomamos la decisión. Fue el gobierno de López Obrador. Pero gracias, presidenta, muy amable. Muchísimas gracias a usted, Fernando, por estar comunicando lo que sucede en Bolivia al mundo entero. Yo espero que con la bendición de Dios salgamos de este proceso tan dramático y reencaucemos el Estado de Derecho en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, buenas noches. La dejo para que se vaya inmediatamente a esta reunión con la policía que me dice interrumpió. Qué pena. Muchas gracias. Buenas noches. Que la pase bien. Era la presidenta de Bolivia, Janine Áñez, vivo desde La Paz. Hago una pausa, vengo. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, le digo no lo vio. Lo veo mañana, gracias.